Angélica aquí en Valdepeñas estudiando el libro de Deuteronomio, y en esta mañana vamos a acercarnos al capítulo 23 de este libro, Deuteronomio capítulo 23. Y como en alguna ocasión también ya he mencionado, a veces nos encontramos en la Biblia con textos bíblicos que son un poquito incómodos de hablar, de tratar, de enseñar, porque nos es un poquito difícil ver o entender esas costumbres que tenían los pueblos antiguos y concretamente el pueblo de Israel. Pero como ya he dicho en varias ocasiones, tenemos que recordar que estas enseñanzas que vemos en el Antiguo Testamento y concretamente ahora en el libro de Deuteronomio están dentro de un contexto histórico, social, cultural muy diferente al nuestro. Pero evidentemente esto, por ser palabra de Dios, aunque hayan cosas que aquí quizás no podemos trasladarlo a nuestra cultura, a nuestro país, a nuestras circunstancias personales, pero sí hay enseñanzas, hay aplicaciones para la Iglesia en el día de hoy y también para la sociedad en la cual vivimos. Como decíamos la semana anterior que me tocó a mí hablar, en los capítulos básicamente del 22 al 25, aquí tenemos unas enseñanzas, unas leyes que el Señor dio a su pueblo Israel para que ellos pudieran vivir un estilo de vida diferente al de las naciones que les rodeaban. Dios quería que sus hijos fueran buenos ciudadanos allí en la sociedad en la cual vivían. De igual manera, Dios sigue deseando lo mismo para sus hijos en el día de hoy. Él quiere que tú y yo seamos buenos ciudadanos en la sociedad en la cual vivimos. Los creyentes, hermanos y hermanas, tenemos responsabilidades, y no solamente eclesiales y familiares, sino también sociales. Vivimos en una sociedad y tú y yo como creyentes tenemos que ser la sal y la luz del mundo. ¿Para qué? Decía el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 5, para que la gente pueda ver nuestras buenas obras al darles luz y que esas personas, debido a nuestro testimonio, puedan conocer a Cristo Jesús también y ser salvos. Por tanto, vamos en esta mañana a continuar con esa serie de leyes, normas que el Señor dio a su pueblo Israel y que también podemos extraer para nosotros ciertas enseñanzas y aplicaciones. Estamos en el capítulo 23 y hemos estado cantando hace un momento una serie de cánticos a través de los cuales como creyentes adoramos a Dios. Estas cosas que acabamos de decir, hermanos y hermanas, solo las podemos decir tú y yo si somos verdaderos hijos de Dios. Si hay algún amigo, alguna amiga que nos acompaña o que nos pueda ver más adelante a través de internet, evidentemente ellos, aunque puedan cantar estas cosas, eso simplemente será una mera canción para ellos, no es adoración para Dios. Porque como vamos a ver en los primeros versículos, el Señor le recuerda a su pueblo que no todo el mundo puede adorarle a Él como Dios desea que lo hagamos. Habían algunas personas que estaban excluidas de la congregación de Jehová. No podían participar de ella simplemente porque no eran seguidores de Dios. Y en estos primeros versículos de este capítulo, los primeros 8 versículos, tratan acerca de esas personas, como he dicho, que quedaban excluidas permanentemente de participar de la adoración de Jehová. Una expresión que se aparece en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Allí se nos dice qué personas no podían entrar, se les prohibía el paso, la entrada. Parece un poco chocante a nosotros en el día de hoy escuchar esta expresión, pero es esto lo que Dios pedía a las personas que les rodeaban. Cuando el pueblo de Dios se reunía, no toda persona, ni toda forma, ni toda cosa servía para la adoración. Por eso el Señor dio unas leyes, unas instrucciones, y aquí concretamente se mencionan varios grupos de personas que quedaban excluidas. En primer lugar, versículo 1,
Dice el Señor a su pueblo: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Evidentemente, cuando uno lee esto, sobre todo en nuestro contexto, nos suena extraño, chocante, porque básicamente se nos está diciendo que las personas que estaban mutiladas físicamente no podían participar de la adoración al Señor. Claro, esto hay que entenderlo en ese contexto del que estamos hablando. Esta prohibición probablemente tenía que ver con las prácticas de adoración que tenían los cananeos, los habitantes de la tierra de Canaán a la cual iban a entrar los hijos de Israel. Recordemos en qué situación nos encontramos. Israel ya ha pasado esos 40 años en el desierto, Dios les ha prometido una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, están a punto de entrar y el Señor sabe que los habitantes de esa tierra en sus cultos, en sus actos religiosos practicaban, por ejemplo, la castración. Y Dios le está diciendo a su pueblo: un momentito, antes de entrar tenéis que saber que eso no lo podéis hacer vosotros. Por tanto, si alguien practicaba eso, se mutilaba el cuerpo, no podía participar de la adoración. Bueno, ya esto o algo parecido lo vimos en el capítulo 14, versículo 1, donde Dios prohibió precisamente la mutilación, que era lo que sucedía, por ejemplo, en el duelo. Cuando alguien moría, las costumbres que tenían los cananeos es que se hacían cortes en el cuerpo. Y Dios dice: no, vosotros no hagáis eso, no lo hagáis. Porque sois un pueblo diferente, santo, apartado para mí y vivir de una manera concreta. Evidentemente, hermanos, lo que se nos dice en el versículo 1, no parece probable que nosotros vayamos a hacer esto en nuestras vidas, caer en estas prácticas que se mencionan en este pasaje o en el capítulo 14. Pero sí debemos reconocer como creyentes que es posible que tú y yo dañemos nuestro cuerpo con otros métodos que a Dios no le agrada. Por ejemplo, sabemos perfectamente, hermanos y hermanas, que lo sabemos, que el fumar, el tomar drogas, el abusar del alcohol, el comer ciertas comidas, las relaciones sexuales, como vamos a ver ahora, fuera del matrimonio, que traen como consecuencia enfermedades de transmisión sexual. Todas estas cosas evidentemente dañan nuestro cuerpo. Son maneras modernas de mutilar el cuerpo que Dios nos ha dado y que como cristianos tenemos que cuidar. Dios quiere que sus hijos cuiden su cuerpo físico. ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos en su momento cuando estuvimos estudiando la carta de Pablo a los Corintios. Pablo al menos da 3 razones de por qué tú y yo tenemos que cuidar este cuerpo físico que tenemos. Al menos 3 razones vemos en esos versículos de 1 de Corintios 6, 19 y 20. Dice el texto, dice Pablo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Ya no sois los dueños de vosotros mismos. Habéis sido rescatados a buen precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fijaos, 3 cosas al menos dice Pablo en este pasaje referente a nuestro cuerpo. En primer lugar, nuestro cuerpo, hermano, es residencia del Espíritu Santo. Aunque nos resulte difícil entender esto, Dios ha decidido venir a morar a nuestra vida, a nuestro cuerpo, por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. No lo entendemos, pero lo creemos porque es lo que dice su palabra. Por tanto, si en este cuerpo reside el Espíritu Santo, Dios, entonces yo tengo la responsabilidad de cuidarlo. En segundo lugar, el cuerpo es propiedad de Cristo. Sigue diciendo: ya no sois los dueños de vosotros mismos, habéis sido rescatados a buen precio. Es decir, este cuerpo, antes de yo convertirme, pertenecía al diablo. Eso es lo que le dijo Jesús a ciertas personas en una ocasión. Vosotros
pertenecéis a vuestro padre el diablo. Pero una vez que aceptamos la obra de Cristo en la cruz, reconocimos que Él estaba muriendo por nosotros en aquel madero, que Él nos estaba comprando por medio de su sangre. Ahora, desde ese mismo instante, este cuerpo le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo compró con su sangre. El apóstol Pedro en su primera carta, él diría que no fuimos rescatados, no fuimos comprados con oro o con plata, no, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y si yo he creído en esto, si yo lo he aceptado, yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. No puedo. Por tanto, en tercer lugar, sigue diciendo ese pasaje, nuestro cuerpo o a través de él tenemos que glorificar a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un cristiano, una cristiana es una persona que sabe que no puede hacer con su cuerpo lo que le dé la real gana. No puede vivir a su antojo, ni con su cuerpo, ni con su tiempo, ni con su vida, ni con su dinero. Porque como acabamos de cantar, todo eso pertenece al Señor. Esta es su propiedad. Nosotros simplemente somos meros administradores, que tenemos que cuidar lo que Él nos da. Por tanto, si Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, si Él nos ha comprado, dice Pablo, tenemos que glorificar a Dios con este cuerpo. Es decir, debemos de honrarle, vivir de tal manera que hagamos que otros honren a Dios. Por tanto, Dios da unas órdenes a su pueblo de que no debían mutilarse físicamente. En segundo lugar, versículo 2, tampoco podían entrar en la congregación los hijos ilícitos, los bastardos, como dice el texto, versículo 2. No entrará el bastardo en la congregación de Jehová, en ese tiempo de adoración, ni aun en la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Probablemente, por lo que luego viene a continuación, aquí se está haciendo referencia al hijo o a la hija de una prostituta. Lo veremos ahora dentro de un momento. Una persona que había nacido de una relación ilícita no podía participar de la congregación reunida para adorar a Dios. Esta norma sería hasta la 10ª generación, dice aquí, es decir, una expresión que básicamente significa permanentemente. Nunca podrán participar esto. Evidentemente, hermanos y hermanas, estas leyes que encontramos aquí tenían el propósito, van dirigidas al pueblo de Dios, tenían el propósito de conservar la seña de identidad del pueblo que Dios estaba llamando, para que reflejaran la santidad de Dios. Israel había sido llamado a ser un pueblo, hemos dicho antes, santo, que significa apartado, separado para Dios. Y por tanto, ellos tenían que vivir de una forma exclusiva, única, diferente al resto de los pueblos, al resto de las naciones. Y hermanos y hermanas, esto sigue siendo vigente en el día de hoy. Decía el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo. Es decir, tú y yo tenemos que vivir en esta sociedad de una manera completamente diferente a cómo vive el mundo, a cómo viven aquellos que no son del Señor. Si yo tengo un vecino, tengo un amigo, un compañero de trabajo, que es una persona que continuamente está diciendo palabrotas, yo no puedo hablar de esa misma manera. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Si yo antes de convertirme era una persona que acostumbraba a mentir, ahora que soy un hijo de Dios, yo no puedo mentir. Aunque eso a veces me ponga en una situación complicada, yo no puedo mentir. Sí, sé que eso es lo que hace la sociedad, la gente que nos rodea. Pero es que yo soy una persona santa, es decir, yo he sido apartado, separado para vivir para Dios, para honrarle, para reflejar en mi propia vida la santidad de Dios.
Y es esto básicamente lo que le está diciendo ahora el Señor a su pueblo. No es que Dios no amara a esos niños y niñas que nacían de un matrimonio, de una relación, una relación ilícita. No, Dios les ama, claro que sí. Pero evidentemente Dios está intentando transmitir a su pueblo que no podían practicar esos ritos religiosos que se hacían en Canaán. Tampoco, en tercer lugar, podían entrar en la congregación los amonitas y los moabitas. Versículo 3 y 6. No entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová, por cuanto no se adelantaron a recibiros con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás su paz ni su bien mientras vivas, y esto para siempre. Es decir, estas dos naciones, los amonitas y los moabitas, no podían participar de la adoración al Señor. Estas dos naciones, recordemos, eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, ¿cierto? Y aunque no fueron desposeídas de su tierra, ya esto lo vimos en el capítulo 2 de este libro, Dios dijo, no, dejadlos, que ellos puedan vivir en su tierra, pero aunque no los echaron de la tierra, sin embargo fueron excluidas de poder participar en la congregación de Jehová. ¿Por qué? Lo dice el texto, al menos por dos razones. Por un lado, los amonitas fueron excluidos porque ellos no mostraron compasión de los israelitas cuando salieron de Egipto. Por un lado, versículo 4. Y en el caso de los moabitas, no podían participar porque ellos en su día alquilaron el servicio de un profeta falso llamado Balaán para que maldijera a Israel. Aunque sabéis que eso no ocurrió, está en el libro de Números, porque Dios cambió la maldición en bendición. Hemos leído. Por tanto, ellos no podían participar de la congregación. Pero, aunque no podían participar de esa adoración, ellos podían ser parte del pueblo de Dios. Recordemos que más adelante se nos hablará de una mujer moabita llamada Ruth, la cual le dijo a su suegra Noemí, que era de Israel, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por tanto, aunque a los moabitas se les prohibía participar de la adoración a Jehová, sí podían ser parte del pueblo. Y recordemos que esa mujer llamada Ruth moabita se casó con un israelita, los cuales más adelante, gracias a ese matrimonio, nacería el rey David. Y años más tarde vendría el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. De ese matrimonio formado por Ruth y Booz, nacería años más tarde el Señor Jesús. Por tanto, es interesante prestar atención a lo que se nos está diciendo en estos versículos. Por un lado, se nos dice que los amonitas fueron excluidos por lo que no hicieron, que fue mostrar compasión. Y los moabitas por lo que sí hicieron. Y esto es interesante, hermanos y hermanas y amigos, porque normalmente solemos prestar más atención y consideramos que todo aquello que yo hago que está mal delante del Señor es pecado, lo que yo hago. Pero nos olvidamos que también es pecado no hacer lo que sé que tengo que hacer. No hacer es también pecado. Los amonitas fueron excluidos precisamente por esto. Bueno, ya el apóstol Santiago lo dirá años más tarde en su carta, cuando dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, hermano y hermana, esto es para ti y para mí. Cuando tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos pecando.
Sí. A veces, repito, pensamos que pecar es solamente hacer, pero el no hacer también nos condena. Por tanto, esto es una llamada de atención para ti, para mí en el día de hoy, porque ¿cuántas veces tú y yo hemos dejado de hacer cosas para el Señor? Simplemente porque no hemos querido, por apatía, por pereza o por cualquier otra razón. En cuarto y último lugar, vemos que había un grupo de personas que, aunque sí podían participar, estuvieron excluidas durante un tiempo. Eran los edomitas y los egipcios. Dice versículo 7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, y no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación. Es decir, había que dejar pasar un tiempo para que luego pudieran participar. En primer lugar se menciona a los edomitas, que aunque es cierto que mostraron cierta actitud de enemistad contra los israelitas, los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Y por tanto Dios permitió que, teniendo en cuenta unas pautas, pudieran participar más adelante. Y los egipcios, a pesar de que durante años estuvieron esclavizando a los israelitas, sin embargo, antes de esto, Egipto había sido el instrumento que Dios escogió para cuidar a José y su familia, incluido Jacob, su padre y sus hermanos, para cuidarles durante esos años de hambre que hubo en la tierra. Por eso el Señor les dijo, mirad, durante un tiempo quedarán excluidos, pero después de ese tiempo podrán participar. Por tanto, fijaos en estos primeros 8 versículos cómo el Señor recuerda que estaba prohibido que entraran, participaran de la adoración congregacional ciertas personas. Hoy vivimos en una sociedad donde evidentemente a estas cosas no se les da importancia. Incluso se suele decir, y esto lo he escuchado en muchas ocasiones en entierros, en otras religiones, donde el que está oficiando el acto, pues nos dice que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a ir al cielo. Todos podemos entrar en ese lugar. Pero hermano, hermana y amigos que podáis estar escuchándonos, cuando el Señor Jesús vino a este mundo, diría el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1, que solo a aquellos que recibieron a Jesús se les dio el privilegio de ser sus hijos. Dice Juan, Jesús vino a este mundo y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, cuando alguien dice, todos somos hijos de Dios, no, eso no es correcto. Y lo puedes decir claramente. Todos somos criaturas, hemos sido creados por Dios, pero hijos e hijas de Dios solamente son, según la Biblia, solamente son aquellos que han creído y recibido a Cristo Jesús. Amigo y amiga, si tú aún no has hecho esto, recuerda, tú no eres salvo, tú no vas a estar en el cielo. Dios quiere que estés. Dios envió a su Hijo para morir por ti en la cruz, pero hasta que tú no reconozcas a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hasta que tú no creas en Él, creas y le obedezcas, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Tú podrás venir a la iglesia, da igual qué iglesia vengas, evangélica o la que tú quieras, y podrás decir que adoras a Dios. Pero si tú aún no has nacido de nuevo, tú no estarás adorando a Dios. Esa es la realidad, eso es lo que enseña la Escritura. Y es lo que ahora el Señor también nos está recordando a través de este pasaje. Por tanto, el Señor recuerda que habían algunos que estaban excluidos porque no reunían ciertas condiciones, ¿verdad? Pero además nos sigue diciendo el texto que el Señor le recuerda a su pueblo la importancia de la santidad
y una santidad, hermanos, integral. Por eso dice versículo 9 al 11, cuando salgas a una campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti alguien que no sea limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará a él. Pero al caer la noche, se lavará con agua. Y cuando se haya puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades. También tendrás como parte de tu equipo una estaca, y cuando estés allí fuera, cavarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos. Porque Jehová tu Dios anda en medio del campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él, el Señor, no vea en ti ninguna cosa inmunda y se aparte de ti. Básicamente estos versículos que acabamos de leer nos presentan leyes que están en el contexto de una campaña militar. Cuando los israelitas salían a la guerra y en un determinado lugar montaban su campamento, sus tiendas de campañas, ese lugar, dice versículo 9, tenía que ser un lugar limpio de toda casa mala, de toda cosa mala, versículo 9. Por tanto, era necesario que los israelitas tuvieran un protocolo sanitario que velara por la higiene y la salud de todos los israelitas. Si a un soldado por la noche le entraban ganas de hacer sus necesidades fisiológicas, no podía hacerlo en la tienda o fuera de la tienda ahí alrededor. No. Hemos dicho que versículo 10 y versículo 12 tenían que salir fuera del campamento para hacer sus necesidades. De hecho, cada soldado, lo que nos dice este texto que acabamos de leer, dentro de su equipo como soldado tenía que llevar una estaca, una especie de pala, para salir fuera del campamento, cavar un agujero y ahí hacer sus necesidades. Es lo que hemos leído. A Dios le preocupaba, hermanos y hermanas, la salubridad del lugar donde se hallaban sus hijos, la importancia de la higiene, de la salud. En estos 2 últimos años, debido a la enfermedad del coronavirus, no cabe duda que en los diferentes países que llenan esta tierra, pues los responsables del Ministerio de Sanidad han tenido que estar trabajando mucho. ¿Para qué? Pues para que esta enfermedad no se siga propagando y contagiando a más gente, que ya han sido muchas las que se han contagiado y las que han muerto. Y se nos ha estado insistiendo en la importancia de la limpieza de las manos, de la ropa, etcétera, etcétera. Pues claro que sí. ¿Para qué? Para que la enfermedad no se propague. En los tiempos bíblicos, hermanos, hermanas y amigos, ya el Señor había dado normas, leyes que tenían que ver con la necesidad de observar medidas sanitarias que evitaran todas estas cosas. Ahora bien, aunque esto es lo que en un principio vemos en la superficie de estos versículos que acabamos de leer, estas leyes también tenían el propósito, la intención de velar, no solamente, repito, por la higiene y la salud física de todos los israelitas, sino sobre todo estas leyes servían para recordarle al pueblo que estaba en el campamento que en ese lugar estaba la presencia permanente del Señor. Dice versículo 14, en medio del campamento estaba el Señor para librar a su pueblo de sus enemigos. Por tanto, el Señor les recuerda que ese campamento, el lugar físico donde se encontraban, debía ser considerado santo. Hemos leído, versículo 14, un lugar santo, porque allí estaba el Señor, en medio de su pueblo. Y el Señor no podía permitir que nada inmundo, hemos leído, aunque literalmente la palabra es desnudo, nada desnudo hubiese dentro del campamento. Allí estaba Él.
representado en el arca, en medio del campamento. Un instrumento, un mueble que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por tanto, hermanos y hermanas, la limpieza física tan importante de la que se nos habla en este pasaje, en cierta forma estaba apuntando, señalando de manera simbólica a la santidad de Dios. En cualquier circunstancia y lugar, el pueblo de Dios debía manifestar una conducta santa que reflejara la naturaleza santa de Dios. Prácticamente todas estas leyes van en esa dirección. Dios es santo, Dios mora en medio de su pueblo y por tanto era necesario guardar un protocolo que reflejara la santidad de Dios. Al Señor no solamente le importaba la salud física de su pueblo, sino mucho más aún le importaba su salud espiritual. Y a veces, hermanos y hermanas, permitidme que diga que me da la sensación de que prestamos, por regla general, en muchos lugares y con muchos hermanos, le prestamos más atención a nuestra salud física, que claro que la queremos tener pues como un roble fuerte, pero descuidamos nuestra salud espiritual. Cualquier momento nos duele algo, vamos al médico, nos manda esto y enseguida le obedecemos. Pero ¿qué pasa con nuestra vida interior, nuestra vida espiritual? Sabemos que para que ésta pueda crecer, pueda gozar de buena salud, necesitamos leer su palabra cada día, necesitamos orar, hablar con el Señor cada día, reunirnos cuando tengamos la oportunidad como iglesia, tener comunión. Todo eso va a fortalecer, va a hacer que tengamos buena salud espiritual. Pero esta tenemos que reconocer que muchas veces la olvidamos. Por tanto, era importante esa santidad integral. A Dios le preocupa tanto uno como lo otro, lo físico como lo espiritual. Y hemos de cuidar tanto de uno como de la otra. Y para terminar, vemos también que el Señor quería tener, o que su pueblo tuviera una preocupación especial por los más necesitados dentro de la sociedad. Versículos 15 al 25. Hay al menos aquí cinco maneras en que los israelitas podían mostrar su preocupación por el prójimo. En primer lugar, debían resguardar los derechos de los oprimidos. Versículos 15 y 16. No entregarás a su señor al siervo, al esclavo, que huye de él y acude a ti. Habitará contigo, en medio de ti, en el lugar que escoja en alguna de tus ciudades, donde tenga a bien, no lo oprimirás. Es decir, cuando un esclavo se escapaba de su amo, de otro país, y venía corriendo a Israel buscando refugio o asilo, y los israelitas no podían devolverlo, como era lo normal en otras culturas alrededor de Israel. Israel no podía devolver a esa persona, sino que tenía que recibirla con compasión. Israel, por propia experiencia, conocía lo que era vivir en esclavitud durante tantos años allí en Egipto. Es por eso que ahora Dios les pide que ellos tenían que mostrar un trato misericordioso, compasivo, con aquellos que estaban siendo oprimidos en sus países de origen. Cuando alguien venía de afuera, huyendo de su amo, no se le podía extraditar, no se le podía maltratar, ni siquiera se podía hacer negocio con él. Como es un esclavo, ahora yo voy a sacar algún beneficio económico. No, Dios dice, mi pueblo no puede hacer esto. Tenían que respetar, cuidar de estas personas, los derechos y la dignidad del marginado social, del esclavo, del pobre, debían ser cuidadosamente protegidos en la sociedad israelita, a la cual se le recordaba continuamente, y lo estamos viendo en este libro de Deuteronomio, que las personas son más importantes que los intereses particulares de los gobiernos. Tristemente, hermanos, hermanas y amigos,
Tenemos que reconocer que en el día de hoy seguimos viviendo en una sociedad sumamente discriminatoria. Y a lo mejor incluso tú y yo hemos caído en esto, en discriminar a una persona por su raza, por su sexo, por el color de su piel o simplemente porque son distintas a nosotros. Esa es una realidad que seguimos viviendo en el día de hoy. El Señor entregó unas leyes, unas normas a su pueblo israelita, como estamos viendo, para que ellos no hicieran lo mismo que otros pueblos. Y nosotros, hermanos y hermanas, como cristianos, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para defender la dignidad de cualquier persona, aunque de manera especial aquellos que están siendo oprimidos en nuestra sociedad. Había que regular estos derechos, versículos 15 y 16. En segundo lugar, había que rechazar la inmoralidad sexual, versículos 17 y 18. No haya ramera, prostituta entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, es decir, un término que aquí significa un hombre que se prostituye, que no haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro, que en este contexto hace referencia a un hombre que se prostituye, un perro. No se permitirá que entre dinero ganado a través de la prostitución en la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominable es para Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Es decir, la prostitución, tanto femenina como masculina, eran prácticas que se realizaban en la tierra de Canaán. Y hay documentos históricos que avalan todo esto, ¿verdad? Eran cosas que se hacían dentro de los cananeos, donde ofrecían estas prácticas a la diosa de la fertilidad. Tanto las mujeres como hombres que se prostituían en el contexto de un acto religioso eran llamados santos, consagrados. Pero estas prácticas, estos rituales que hacían los cananeos, eran completamente rechazadas, prohibidas por el Señor. Todo esto era algo abominable. Y el Señor no iba a permitir que su pueblo realizara estas cosas entre ellos. No cabe duda que los israelitas, que como hemos dicho, estaban a punto de entrar en la tierra prometida, iban a tener que enfrentarse, hermanos y hermanas, a una sociedad saturada de inmoralidad sexual. Lo mismo, como recordaréis, sucedió en el Nuevo Testamento con la iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto, recordemos, no solamente era famosa por ser un gran centro comercial, sino también era famosa por su alto nivel de inmoralidad. De hecho, recordaréis que hablábamos que en esa ciudad de Corinto había una acrópolis, una ciudad que estaba en alto, en la cual habían construido un templo, el templo de Afrodita, la diosa griega del amor. Y en ese templo, según los historiadores, había mil sacerdotisas trabajando en el templo. Bueno, sacerdotisas, realmente eran prostitutas que trabajaban en el templo. Y por eso, de manera explícita, Pablo, cuando escribe su carta, 1 Corintios capítulo 6, habla de que algunos de los creyentes en la iglesia, los convertidos, antes de su conversión practicaban una serie de depravaciones sexuales. Había fornicación, había adulterio, había gente afeminada, había homosexuales. Todo eso lo dice Pablo en ese capítulo 6. Evidentemente, todo eso lo hacían muchos creyentes antes de haber conocido a Cristo. Pero ahora, dice Pablo, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, es decir, declarados justos. ¿Por qué? Porque, hermanos, hermanas, y sobre todo amigos que podéis estar escuchándonos, esto es para todo. El Señor Jesús,
como ocurrió en el pasado, en el día de hoy, Él sigue perdonando cualquier pecado que tú y yo hayamos cometido, independientemente del pecado que sea. Sean pecados sexuales o de cualquier otro tipo. Por regla general, muchas veces nosotros le damos más importancia a un pecado que a otro, pero Dios no hace eso en su palabra. Para Él el pecado es pecado. Y da igual que yo me haya prostituido o que yo le haya robado un lápiz a mi compañero de trabajo. Para Dios eso es pecado. Y eso nos separa de Él, nos impide entrar en su presencia. No importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado antes de conocer a Cristo. Él lo perdonará todo. Pero aunque a Dios no le importa lo que hayamos sido en el pasado, antes de nuestra conversión, sí le importa mucho que ahora, si ya somos sus hijos, pues a Él le importa que podamos vivir vidas que le honren, que le glorifican. Él espera que sus hijos y sus hijas vivan de una manera limpia, santa, justa. Nosotros vivimos en una sociedad, hermanos y hermanas, que probablemente no sea muy distinta a la cananea o a la corintia. No, esa es la realidad, nos parecemos muchos. Estamos influenciados hoy en día en nuestra sociedad continuamente por los medios que nos rodean. La inmoralidad sexual es algo que está a nuestro alrededor y a nuestro alcance. Y por muy creyentes, por muy cristianos que seamos, tú y yo también podemos caer en esos pecados. Y de hecho, como bien sabemos, hay muchos creyentes que caen en él. Evidentemente sabemos, dirá el apóstol Juan en su primera carta, que si confesamos esos pecados, sean cuales sean, si confesamos nuestros pecados, el Señor nos va a perdonar. Y no solamente nos va a perdonar, sino nos va a limpiar de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Él quiere perdonarnos, Él puede perdonarnos. Da igual lo que hayamos hecho, pero eso sí, como diría Juan, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si confesamos, tenemos que confesar, tenemos que reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado, que le hemos dado la espalda. Y no solamente confesarlo, reconocerlo, sino luego arrepentirnos, dar media vuelta. Hace poco me estaban comentando acerca de una parejita que empezó a venir a la iglesia. No eran matrimonio, no estaban casados y vivían juntos. Pero una vez que entraron en la iglesia, una vez que conocieron al Señor y entregaron su vida a Él, esa parejita rompió esa relación. Dejaron de vivir juntos hasta que se casaron. Claro, porque el Evangelio trae transformación, cambia, nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento evidentemente nos hace vivir de una manera distinta a la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Si antes iba en aquella dirección, ahora por ser un hijo de Dios voy en la dirección contraria. Aunque tenga que pagar un precio, no importa. Había que rechazar todas estas cosas que se practicaban en Canaán y por eso el Señor les advierte. En tercer lugar, había que renunciar a una vida egoísta dentro del pueblo de Dios, aunque nos parezca difícil entender, pero existían los pobres, personas que por diferentes razones lo habían perdido todo y le era necesario pedir un préstamo a alguien para poder salir de su situación. El Señor dice, oye, si alguien viene a ti pidiéndote un préstamo porque está en apuros, concédeselo, pero sin cobrarles intereses. Versículos 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés por el dinero, ni por los comestibles, ni por cosa alguna de la que se suele exigir interés. Del extranjero podrás exigir interés, pero de tu hermano no lo exigirás. Ya ese hermano tenía suficiente carga sobre sí por la situación de pobreza que estaba viviendo para que tú ahora le prestes un dinero y te pases de la raya con los intereses. Por tanto, el Señor dice, no le pongas ningún tipo de interés. Déjalo, que te lo devuelva el dinero en su momento, sin que tengas que aprovecharte de su situación. La verdad es que vivimos en una sociedad donde esto precisamente no es lo que vemos. Todo lo contrario.
Según los entendidos, los que hacen las estadísticas, dicen que en el día de hoy, cada vez los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Esa es la realidad que vive nuestra sociedad. Gente que se aprovechan de otros. El Señor dice que entre sus hijos esto no podía ocurrir. Además, en cuarto lugar, se tenía que respetar la palabra prometida. Versículos 21 y 23. Cuando hagas voto, una promesa a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Esta ley básicamente fue dada para el pueblo de Israel, para que cuando alguien hiciera una promesa al Señor, la cumpliera. Ya algo de esto diría más adelante el autor de Eclesiastés, capítulo 5, cuando dice: no te des prisa a abrir tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Básicamente lo que nos dice aquí tanto el libro de Eclesiastés como en nuestro libro de Deuteronomio que estamos estudiando es que para Dios es muy importante la palabra que tú y yo le damos. Y no solamente a Él, sino a cualquier otra persona. Dios quiere que seamos personas veraces, que digan siempre la verdad. Que tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque a veces podemos hacer promesas que luego traen trágicas consecuencias a nuestra vida. Recordemos el caso de aquel hombre llamado Jefté, que un día le prometió algo a Dios, que si venía de la guerra y le iba bien, pues ofrecería la vida de la persona que saldría, la primera persona que saldría a recibirle. Y así ocurrió. Lo que pasa es que la primera persona que salió a recibirle fue su hija. Y como consecuencia de su promesa a Dios, su hija murió. Jesús citó precisamente este texto de Deuteronomio 23, versículo 21, para enseñar a sus discípulos la importancia de hablar siempre la verdad. Hermanos y hermanas, como decía hace un momento, un creyente no puede mentir. Un creyente tiene que decir siempre la verdad. Dios da importancia a la veracidad y la utilidad de nuestras palabras. Y por último, había que recolectar sin abusar de la generosidad. Es decir, versículo 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no podrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Como hemos dicho hace un momento, en el pueblo de Israel habían personas pobres. Y Dios estableció que en medio de su pueblo no iba a tolerar que nadie muriese de hambre. Eso era inconcebible. Por tanto, Dios estableció una serie de leyes precisamente para los que no tenían que comer. Y es que se les permitía a estas personas, si un día paseaban por el terreno, por los campos de su vecino, y tenían hambre, podían entrar en el terreno y coger uvas o trigo y poder comer para saciar su hambre. Eso sí, no podía llevar una bolsita, meter las uvas para llevárselas a su casa, porque entonces eso sería un robo. Pero sí comer en ese momento para saciar su hambre. Dios, por tanto, quería proveer, por un lado, para el hambriento, el necesitado, pero también proteger la propiedad de los agricultores. Quería que hubiese un sano equilibrio. Comer, pero sin abusar de la generosidad del propietario. Y básicamente, hermanos y hermanas, para concluir, mediante estas leyes que hemos estado viendo, Dios quería
que en su pueblo nadie muriese de hambre. Hoy vivimos en un mundo que, según las Naciones Unidas, aproximadamente unas 24.000 personas mueren cada día de hambre. Esto es terrible, sobre todo cuando luego escuchas a otros expertos que dicen que nuestro mundo, nuestro planeta global, produce el suficiente alimento para que no hubiese nadie que muriese de hambre. Nuestro mundo genera comida suficiente, pero aún así, miles y miles de personas mueren por no tener que llevarse nada a la boca. Y hermanos y hermanas, la Iglesia, los cristianos, como tú y como yo, tenemos la responsabilidad moral y espiritual de hacer lo que esté en nuestras manos, para ayudar a las personas que se encuentran en una necesidad extrema. No hacerlo sería hacer oídos sordos a lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesús se preocupó no solamente por las necesidades espirituales de las gentes, de las multitudes, sino, como bien sabemos, de sus necesidades materiales, alimentando, por ejemplo, en una ocasión a más de 5.000 personas. Y por eso la Iglesia en el día de hoy también se tiene que preocupar de cuidar. Quizás no podemos, hermanos y hermanas, cubrir las necesidades de todo el mundo, pero sí de las personas más cercanas a nosotros. Damos gracias al Señor porque como Iglesia, y dentro de poco nos informarán sobre este tema, como Iglesia tenemos un ministerio que se llama Obra Social. Y cada cierto tiempo el Banco de Alimentos nos da comida y podemos repartirla entre los necesitados de la ciudad de Valdepeñas. Aunque también hay que recordar que a veces esa comida que nos dan no es suficiente. No es suficiente. Por eso hay hermanos y hermanas dentro de la Iglesia que ofrendan al Ministerio de Obra Social para que se pueda comprar alimento, porque la Iglesia a veces tiene que comprar comida para cubrir esas necesidades que no se han podido cubrir con lo que nos da el Banco de Alimentos. Por eso es bueno que como Iglesia recordemos esto y que si en nuestra mano está la posibilidad de ayudar, pues que hablemos con el responsable de este ministerio y que él nos informe al respecto. Dios entregó unas leyes, unas normas a su pueblo para que estos fueran buenos ciudadanos. Y los creyentes, hermanos y hermanas, como decíamos al principio, tenemos responsabilidades, no solamente a nivel de iglesia, sino también a nivel familiar y a nivel social. Por tanto, yo espero que estas leyes que el Señor dio a su pueblo Israel, que no eran para nosotros, es cierto, pero que las enseñanzas que hay debajo de ellas sí puedan ser aplicadas por la Iglesia en el día de hoy. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros y que ésta pueda realmente transformar nuestras vidas.